muertos hay que vive. Siempre me ha parecido una pregunta tan fuerte. Y esa pregunta fue referida a las mujeres que visitaron la tumba donde fue puesto el cuerpo del Señor Jesucristo aquel primer día de la semana. Se encontraron con estos varones que justamente le hicieron esta pregunta. Oigan, ¿qué hacen? ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? Qué pregunta rara, ¿no? ¿Ustedes han ido a un cementerio alguna vez? Aquí en este país, en mi país, los cementerios tienen altas paredes, uno no ve hacia adentro. En este país uno ve las tumbas, ve el cementerio sin altas paredes. Y todos hemos estado alguna vez en un cementerio. ¿Se imaginan si una vez estamos frente al lugar donde fue depositado el cuerpo de un ser querido, frente a una tumba, y alguien se acerca y nos dice, oiga, ¿por qué lo vino a buscar aquí si está allí, está vivo? Eso fue lo que pasó aquel día. Para aquellas mujeres debe haber sido una pregunta impactante. Pero ustedes se han dado cuenta que hasta el día de hoy hay gente que busca a Jesús entre los muertos. Y Jesús vive. Jesús vive. Y nosotros podemos tratar con Él todos los días, porque Él vive. Porque no hubo tumba en este planeta que fuera capaz de contenerlo. Que ni se nos ocurra celebrar la resurrección de Jesús solamente un día al año. La resurrección de Jesús la tenemos que celebrar todos los días, acercándonos a Él, tratando con Él, poniéndonos en comunión con Él, hablando con Él de nuestras situaciones y preguntándole, Señor, ¿qué quieres que aprenda hoy? ¿Qué quieres que haga hoy? ¿De qué manera puedo obedecerte hoy? Nosotros necesitamos honrar al Señor buscándole entre los vivos. Porque les aseguro, hermanos, Él mismo en persona se les va a presentar. Y no tenemos que buscarlo entre los muertos. Ustedes saben que en esta semana, por ejemplo, fieles a su tradición, algunos filipinos se hicieron crucificar y golpear. No sé si miran las noticias ustedes, pero estas cosas aparecen en las noticias. Los filipinos tienen la costumbre de que en Semana Santa se hacen flagelar, ellos mismos se golpean, se castigan. ¿Y el resto del año? O sea, ¿no estarán buscando entre los muertos al que está vivo? Y en realidad, en aquella única cruz, en el Monte Calvario, el Señor se llevó el peso de todos nuestros pecados. Ningún flagelamiento que nosotros nos podamos hacer, ninguna penitencia que nosotros podamos cumplir, va a librarnos de pecados, porque Jesús es el único que se llevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo, sobre su propia persona, para hacernos libres. Pero, ¿saben que incluso en esto, hermanos, yo no sé si alguna vez les ha pasado que ustedes se confundan, que ustedes malentiendan una situación? Generalmente pensamos, no, los malentendidos son nosotros. Pero hay veces en las que nosotros malentendemos una situación. Yo 2x3 malentiendo que aquella persona o aquella otra me quiera regalar $300 y luego no era, me venía a cobrar. No, digo eso como una broma referente a cómo uno puede a veces malinterpretar situaciones y llegar a conclusiones equivocadas. Ustedes saben que justamente con respecto al Evangelio, con respecto al camino de salvación, muchas veces hay personas que se confunden. Con respecto a la persona de Jesucristo, ustedes saben que Jesucristo es el personaje histórico del que más se ha hablado, del que más se ha escrito, del que más películas se han hecho, es mundialmente conocido, está a la vista de todos. Sin embargo, ¿cuántos lo han malinterpretado?
Y nosotros tenemos que estar listos para entenderlo bien y para conocerlo bien. Pensando en esto es que quiero compartir con ustedes uno de esos eventos de aquel primer día de la semana en el que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y pensando en esta situación, en este testimonio que encontramos en la palabra, vamos a ver si nosotros también podemos entender bien las cosas y tratar con Jesús como tenemos que tratar. Lo que les voy a compartir está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, del versículo 13 en adelante. Lucas 24, 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y era aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esto que escuchamos aquí, que leemos aquí, es un testimonio, hermanos. Yo les recuerdo que Lucas, el tercer evangelista, Lucas fue una especie de periodista que fue y entrevistó personalmente a las personas cuyos testimonios él escribió. Entonces es probable que él se haya encontrado con Cleofas.
ustedes se dieron cuenta que de los dos amigos se nos menciona el nombre de uno solo. Yo tengo la sensación de que el Espíritu Santo quiso que quedara el nombre de uno de ellos para que en el otro pusieras tu nombre. Podrías haber sido tú. Podrías haber sido tú. Esto ocurrió ¿cuándo? Aquel primer día de la semana, el mismo día de la resurrección, el mismo día que aquellas mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Y se dieron cuenta que aquí en este pasaje Cleofas y su amigo citan lo mismo que habíamos leído antes referente a aquellas mujeres visitando el sepulcro y que habían visto visión de ángeles que le habían dicho que él estaba vivo. Bueno, justamente esto tiene que ver con esto. Ahora, ustedes piensen en cómo se sentirían aquellos discípulos en aquel momento. No se nos dice exactamente las razones por las que ellos tuvieron que salir de Jerusalén y iban hacia esta aldea, hacia esta localidad llamada Emaús. Pero el hecho es que ustedes saben lo que la muerte produce en el corazón humano. Casi todos nosotros hemos perdido seres queridos. Y cuando nos falta un ser querido, o sea, es como que estamos preparados para todo menos para la muerte. En realidad sabemos que en algún momento va a ocurrir, pero por más que sabemos, no estamos preparados. La muerte nos golpea. Y cuando la muerte se produce, nosotros tenemos la sensación de que se terminó todo. Ya, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos hacer nada. Estos discípulos, ustedes se fijan que no son de los 12, no son de los apóstoles. Sin embargo, la palabra nos dice que había más discípulos. De hecho, cuando fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, había 120 reunidos, que eran los 12 y además los demás, ¿verdad? Pero aquí están de estos que son hermanos de la iglesia, llamémosles así, y que fueron a hacer un viaje, habrán viajado unas 25 o 30 millas en aquel tiempo. A pie se viajaba muchas veces y iban simplemente hablando de lo que había pasado. Más de una vez usted ha estado hablando con alguna persona y cuando uno va hablando con alguna persona hay veces que va tan concentrado y es tan intenso aquello que uno está hablando que se distrae de lo que pasa alrededor. Bueno, el relato nos dice que ellos iban caminando, iban hablando de las cosas que habían pasado y mientras hablaban, dice el versículo 15, y discutían entre sí, porque se ve que discutían también. No, ¿cómo pudo pasar? No, entonces estábamos confundidos. No, pero iban discutiendo, dice mientras eso sucede, ellos discutían, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Señor quiso hacer una caminata con dos de sus discípulos. ¿Alguna vez hiciste una caminata con el Señor? Yo 2 por 3 le invito a caminar. 2 por 3 le invito a dar una vuelta en el auto conmigo. Y compartimos diferentes momentos con el Señor. Pero la diferencia entre ellos y yo es que yo no le veo físicamente. Ellos lo tuvieron personalmente, con ellos, caminando. Ahora, el detalle es que los ojos de ellos estaban velados y no le conocieron. ¿Qué fue lo que pensaron? Se nos unió un desconocido, alguien. Un vecino de la zona vino y bueno, va caminando con nosotros. Ellos seguían hablando, estaban encarnizados, hablando de aquello que había sucedido. Y entonces es como que Jesús los detiene y les pregunta, oigan, ¿qué es esto que hablan? ¿De qué están hablando?
¿A ustedes les parece, aquí nos dice que era el propio Jesús el que caminó con ellos? ¿A ustedes les parece que Jesús no sabía de lo que estaban hablando? Jesús sabía de lo que estaban hablando, pero Jesús sabía también que ellos necesitaban decirlo. Hay veces que Jesús nos va a llevar a la situación en la que nosotros mismos vamos a tener que expresar delante de Él aquello que nos tiene preocupados, aquello que llena nuestro corazón, aquello que nos llena de ansiedad. Y eso era lo que pasaba con aquellos hombres en aquel momento. Entonces, bueno, ¿qué es esto que hablan? ¿Por qué están tristes? Y Cleofas es un poco rudo, un poco duro. Oye, eres el único extranjero aquí que no sabe lo que pasó. ¿Cómo no vas a saber las cosas que pasaron en estos días? Y Jesús le vuelve a decir, ¿qué cosas? Qué paciencia, Señor, que nos tienes. El Señor te tiene muchísima paciencia, aun cuando nosotros no entendemos, aun cuando nosotros podríamos llegar a estar hablando directamente con Él cara a cara y no darnos cuenta. El Señor nos tiene paciencia. ¿Qué cosas? Y entonces Cleofas decía hablando de Jesús Nazareno. ¿Quién era Jesús Nazareno? Fue varón profeta. Miren cómo lo describen. Observen cómo describen a Jesús. Fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lo describen así. ¿Saben que en realidad la mayoría de los testigos del ministerio de Jesús lo hubieran descrito de la misma manera? No solamente los discípulos, sino que había mucha gente que, a pesar de que no habían decidido seguirle, sabían que él era lo que ellos llaman un varón profeta. Sabían que él era una persona especial. Las enseñanzas que él traía, los propios testigos, aún los que no eran discípulos lo decían, no eran como las enseñanzas que traían los demás maestros. En una ocasión, unos soldados de la guardia lo vieron enseñando en el templo y se volvieron a los sumos sacerdotes. Y los sumos sacerdotes le dijeron, oigan, ¿y por qué no lo apresaron y lo trajeron? El testimonio que le dieron fue, nunca hemos escuchado a nadie enseñar como lo enseña. Creo que los sumos sacerdotes tuvieron que llamarse a silencio y no decir más nada en esa ocasión. Pero aquí lo describen a Jesús como este varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Escuchen, hermanos, todo el mundo, los que conocen a Cristo y los que no lo conocen, saben que Jesús es especial. Todos saben. Inclusive cuando uno suelta el tema de Jesús en una conversación común y corriente, algunas personas se ponen incómodas. Algunos porque sienten que uno les quiere empezar a hablar de religión. No es el caso en muchos casos, pero muchas veces porque este tema de Jesús es tan debatido y al mismo tiempo se reconoce que hay algo especial en Jesús, aunque no todos llegan a captarlo, que produce esta incomodidad. Él es varón profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Ahora, ¿qué pasó con este varón profeta? Dice el versículo 20. ¿Y cómo lo entregaron? Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Lo entregaron a Pilato, el gobierno romano, y le crucificaron. ¿Saben lo que? No está en la palabra, pero ¿saben a qué se está refiriendo? Dicen, y se murió. Y lo mataron. Y nosotros sabemos, como dije hace un ratito, cuando llega la muerte, se terminó. La muerte es nuestro último y más poderoso enemigo. Los seres humanos no fuimos creados para experimentar la muerte y sin embargo la experimentamos como consecuencia del pecado
que ha afectado nuestras vidas. Pero aquí están ellos y dicen, bueno, lo entregaron, lo condenaron y lo crucificaron. Ahora, no se queden solamente con eso. Esos fueron los hechos objetivos de los que ellos están hablando que acontecieron. Ahora van a hablar del pensamiento de ellos, de lo que ellos consideraron. El versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos. ¿A qué le suena eso? Como que ya pasó, no va a venir. Hablaron en tiempo pasado. Se refirieron a algo que ya dejó de ser. Esperábamos, o sea, ya no esperamos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que pasó en el corazón de estos hombres? Lo tuvieron a Jesús allí frente a ellos. Lo vieron resucitar a Lázaro. Probablemente lo hayan visto caminar sobre las aguas del mar de Galilea. Lo vieron sanar a los enfermos. Escucharon sus enseñanzas. Se quedaron maravillados con Él. Ahora, la expectativa que llenó sus corazones era diferente de lo que sucedió. Ellos esperaban otro tipo de Mesías. Esperaban un Mesías que se sentara en un caballo blanco, que se declarara a sí mismo rey y que derrotara a todos los demás y que se terminaran todos los demás gobiernos en ese momento. ¿Saben una cosa? Dios no hizo eso en ese momento por amor a nosotros, porque Dios quería redimirnos a nosotros también. Pero ellos esperaban otra cosa y ellos distinguen claramente. Todo el mundo va a decir que él era varón profeta, que él era poderoso en obras y en palabras. Y nosotros, y ahí se colocan ellos y colocan su convicción, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos que Él fuera el Mesías. Ahora llegamos a la conclusión, la muerte nos interrumpió nuestra fe y ahí quedamos. A esto me refiero con eso de que a veces nosotros podemos llegar a malentender, malinterpretar ciertas situaciones. Y Jesús es probablemente el más mal interpretado de toda la historia. Y los eventos alrededor de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús también han sido muchas veces mal interpretados. Nosotros esperábamos. Y bueno, ¿y qué pasó? Y ahora, bueno, además de esto, ya es el tercer día. 3 días han pasado. Hace 3 días que murió, hace 3 días que se terminó la esperanza. Pero parece que hay como una lucecita de esperanza. Siguiente versículo dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y no solo ellas, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y le hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no les vieron. Hay una especie de broma en los evangelios. Los evangelios cuentan que Pedro y Juan fueron, luego que volvieron las mujeres con la noticia de que la tumba estaba vacía, Pedro y Juan fueron al sepulcro para comprobar si era así como, si no se habían confundido el sepulcro o algo así, ¿verdad? Y fueron para ver si encontraban. La especie de broma es que cuando lo cuenta Juan en su evangelio, él aclara que él ganó la carrera, que él llegó primero. Y el hecho es que ellos sí fueron y volvieron diciendo, oigan, la tumba está vacía. Allí no está el maestro. Entonces, ellos dicen, nosotros esperábamos, pero ahora nos vinieron con estas historias, esto nos confunde tanto. Vienen y nos dicen que tal vez está vivo. Oigan, estaban hablando con Él. ¿Se dan cuenta de eso? El desconocido en el camino era Jesús, el propio Señor Jesucristo. Hermanos, ¿saben una cosa? Yo estoy convencido de que el propio Jesús hasta el día de hoy
se pasea por las calles y las ciudades de nuestro mundo, en persona y con propósito, y visita gente, visita familias, visita iglesias. Y hay veces que tenemos los ojos velados y no nos damos cuenta que es Él. Pero Él se deleita de manifestarse vivo todavía. Y Él aquí tenía propósito con estos hombres confundidos por su doctrina. Su doctrina les había dicho que el Mesías, cuando viniera, iba a ser un poderoso general que nadie iba a poder derrotar y que se iba a terminar todo el gobierno de los injustos y todo iba a estar bien. De la misma manera, hermanos, hoy en día hay muchísimos maestros, muchísimas doctrinas, muchísimas enseñanzas, y hay veces que podemos llegar a confundirnos. Es por eso que tenemos que apegarnos tanto a la palabra del Señor. Pero entre tantos maestros nosotros podemos llegar a confundirnos incluso para entender el propósito de la venida del Salvador. Hay veces que a la gente, para que venga aquí a la iglesia, nosotros le decimos, tienes que venir a la iglesia y vas a ver que si tú vienes a la iglesia y empiezas a congregarte, todo te va a salir bien. No les digan eso a la gente, por favor. No se trata de que todo les salga bien a uno. O desde que ustedes se congregan todo les sale bien y nunca tuvieron más problemas. Algunos hemos tenido más problemas después que empezamos a congregarnos que antes. No se trata de que a partir del momento en que empezamos a congregarnos y a leer la Biblia y a creer en Jesús, entonces ya no nos va a faltar dinero nunca más nos enfermamos. Aquella persona con la que teníamos problemas de relación, el problema se solucionó, la persona se fue, no sé qué pasó, y ya está. No ocurren así las cosas. Jesús no vino para solucionar nuestros problemas carnales y materiales. Jesús vino a salvarnos el alma, algo que va mucho más profundo, algo que llega hasta lo más importante de nuestro ser, que no es lo exterior. Entonces tenemos que reconocer eso. Y ellos pensaban que Jesús venía a solucionar los problemas, para que los romanos ya no estuvieran gobernando, para que esos injustos sumos sacerdotes no estuvieran tomando autoridad sobre ellos, para que se terminara la injusticia. Ellos esperaban que eso pasara con la venida del Mesías y habían creído que Jesús iba a hacer eso. Y habían estado confundidos, como nosotros a veces podemos confundirnos. Y entonces el Señor Jesús empieza a responderles. Primero les da un regaño. ¿Cuántas veces me ha dado este regaño a mí el Señor? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¡Ay, cómo no entendieron! ¿Cuántas veces el Señor me lo ha dicho a mí? Oye, no has entendido bien. Ahí está. Y no lo entendiste bien. Nosotros tenemos que ser humildes para aprender a reconocer cuando a veces que nos confundimos. Y por eso es que nunca tenemos que mostrarnos soberbios y poderosos frente a nosotros para decirnos, mira, tú estás equivocado y yo estoy en lo cierto. Cualquiera de nosotros puede confundirse así como se confundieron aquellos discípulos y reciben este regaño del Señor. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren lo que dice Jesús. Pregunta Jesús, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Durante la semana les compartí un video en el que les leí el capítulo prohibido de los judíos, Isaías capítulo 53, escrito aproximadamente 800 años antes del nacimiento de Jesús, y en el que se lee claramente el ministerio de Jesús, la muerte de Jesús, su sacrificio y su resurrección, escrito 800 años antes de su nacimiento.
Saben que se le llama el capítulo prohibido porque es el capítulo que los rabinos judíos evitan leer, porque les confunde absolutamente en cuanto a cuál es el rol del Mesías. Y les confunde porque describe exactamente lo que hizo Jesús, lo que describen los evangelios en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús le dice a ellos, oigan, ¿no era necesario que esto pasara? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren lo que hace a continuación. El resto del camino hasta Emaús, mientras seguían caminando, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, ¿en qué? En todas las Escrituras lo que él decía. ¿Saben qué hizo Jesús con aquellos discípulos? Les leyó la Biblia. En realidad no la leyó, la citó, porque la tenía en su memoria. Ellos pensaban que estaban hablando con un desconocido que se ve que sabía mucho de Biblia y que les habló la Biblia y que les aclaró cuál era el verdadero rol del Mesías. Le veremos, dice Isaías, más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos. Estaba escrito. Tengo la sensación de que entre todos los pasajes que el Señor le citó, él también le debe haber citado Isaías 53. Y le citó desde Moisés, empezando de Moisés, por todos los profetas y lo que estaba escrito en las Escrituras. Fíjense la importancia del libro al que nosotros tenemos acceso hoy en día, la Biblia. Hermanos, ¿cuántas veces lo voy a decir? No seamos negligentes, tenemos acceso a la revelación de Dios. Tenemos que leer, aunque sea un poquito todos los días, para aprender del Señor y recibir la sabiduría de Él. Entonces, le dijo que, allí estaba escrito, les explicó que el rol del Mesías era la salvación de todos los que creyeran en Él. En pocas palabras, resumiendo, Él les habría dicho algo así como, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Saben lo que es eso, verdad? Juan 3:16. En resumidas cuentas, Jesús le debe haber dicho, el rol del Mesías fue ser esa dádiva de Dios para que todo el que crea en Él, en lugar de perderse, tenga vida eterna. Ahora, ellos tuvieron esta conversación y tenemos una referencia allí a cómo se sintieron durante la conversación. Pero el hecho es que llegan a la aldea, le piden que se quede y entonces ocurre esto había que comer algo, ya venían con hambre, se sentaron para comer. Cuando se sentaron para comer, dice que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, les dio. ¿Se imaginan ese sublime momento en el que cerraron los ojos para orar? Y mientras Jesús bendecía el pan, ellos se dieron cuenta quién era. Y cuando abrieron los ojos, ya no estaba. Pero supieron que habían estado con el Salvador resucitado. Y entonces dice que se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué te pasa cuando lees la Biblia? ¿Nunca te ha ardido el corazón cuando lees un pasaje de las Escrituras y el Espíritu Santo agita esa verdad en tu corazón? Cuando el Espíritu Santo te empieza a aclarar algo que no habías entendido antes, por más que lo habías leído tantas veces. Hermanos, hace más de 45 años que leo la Biblia.
el Espíritu Santo sigue poniendo fuego en mi corazón. Hasta cuando leo el Salmo 23 o cualquier otro pasaje que ya haya leído, quién sabe cuántas veces, necesitamos volver al Señor. Pero necesitamos más que nada entender el rol del Salvador. El Evangelio dice que el Hijo de Dios vino al mundo. No fue un hombre más, no fue un maestro más, fue el Hijo de Dios. Se encarnó, vino al mundo, siendo eterno. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habitando entre nosotros, Él estuvo dispuesto a ser condenado a muerte y murió en la cruz del Calvario. Al tercer día, conforme a las Escrituras, se levantó de entre los muertos. Todo esto para que todo aquel que cree en Él, y cree en forma constante, no es una cuestión de haber creído una vez, no es una cuestión de haber orado una vez hace años para recibir a Cristo en mi corazón y luego me olvido de eso. No, el que cree permanente, de aquí hasta que venga el Señor y de aquí hasta la eternidad, el que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Y es bien interesante que aquello transformó de inmediato a aquellos hombres. No sé qué les pasa a ustedes después de caminar un buen rato, pero yo me canso. Me pueden llamar viejo si quieren, no hay problema, está bien. Son cosas que pasan. Pero uno se cansa después de esto. Bueno, aquellos hombres terminaban de llegar. No sé si llegaron a comer, porque inmediatamente dice que se levantaron en aquella misma hora y volvieron. ¿Por qué? Le tenemos que decir esto a los otros. Se lo tenemos que decir. Fueron, se encontraron otra vez con los discípulos en el aposento alto y resulta que los encontraron a los 11, a los apóstoles. ¿Y de qué estaban hablando? Oigan, el Señor resucitó y se le apareció a Pedro. Tenían una historia que contar, se le había aparecido también a él. Y entonces ellos dicen, oigan, ustedes no saben lo que tenemos para contarles. Escuchen. Y les cuentan esta tremenda historia de su encuentro con el Señor. Maravilloso lo que el Señor hace. Pero ustedes saben que no terminó ahí. Dice el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Hasta en ese momento dudaban. Pero yo me imagino ese momento, me imagino a Cleofas, que con tanto entusiasmo había contado lo que había vivido en el camino. Y en ese momento, mientras estaban conversando, escuchan la conocida voz. Pasa a vosotros. Y supieron quién era. Era el Señor. ¿Tú te encontraste también con el Señor? El Cristo resucitado. ¿Te encontraste con aquel que no pudo ser contenido por la tumba? ¿Ha llegado Él a tocar verdaderamente tu vida? No es para que se cumplan tus sueños. No es para que se vayan todos tus problemas. No es para que ya nunca más te enfermes ni tengas que tener problemas de dinero. Sí, el Señor escucha nuestras oraciones y atiende nuestras necesidades. Sí lo hace, hermanos. No estoy diciendo que no. Pero el propósito del Señor, a lo que el Señor vino, es por tu alma. Es para darnos vida eterna. Entonces, ¿ha llenado el Señor nuestros corazones así como llenó el corazón de aquellos hombres? Ustedes se dan cuenta que cuando iban hacia Emaús, aquellos hombres tenían una doctrina, tenían una convicción. Cuando volvieron, sus creencias habían sido transformadas por Jesús. Ahora sabían a qué había venido Jesús, porque Él les abrió las Escrituras. Porque Él tocó sus corazones conforme a la revelación que había sido entregada.
Y eso me hace entender a mí y a nosotros que el Señor está utilizando esa misma revelación para tocar nuestras vidas hasta el día de hoy. ¿Saben qué haría Jesús si sale a caminar contigo hoy? Te hablaría desde Moisés y pasando por todos los profetas, todo lo que está revelado en las Escrituras, porque quiere que tú recibas esa revelación que viene de Él. Entonces, hermanos, tengamos presente esto. Tal vez con esta información que recibimos o en la que reflexionamos hoy, nosotros podemos ayudar a alguien más. Hay muchas personas por allí que están confundidas todavía, que no han entendido la razón por la que vino Jesús. Y otra vez, hermanos, queda poco tiempo, Cristo viene pronto. Y el poco tiempo que nos queda tiene que ser tiempo de proclamación, tiempo de alcanzar a los otros. Para que entre los muchos confundidos, algunos alcancen la vida eterna. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Señor, por hacer arder nuestros corazones con tu palabra? ¿Cómo no agradecerte, Señor, por abrir nuestro entendimiento? Nosotros nunca hubiéramos logrado entender lo que tú nos has revelado por medio de tu palabra. Sin embargo, tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y, Señor, gracias por tocar nuestro corazón y gracias porque cuando tocaste nuestro corazón, nosotros tuvimos ese chispazo de sabiduría con el que hemos respondido con obediencia y por eso aquí estamos, Señor. Señor, aquí estamos todavía recibiendo tu palabra, anhelando tu revelación, queriendo alimentarnos espiritualmente por medio de tu palabra. Y Señor, ayúdanos a serte fieles. Por favor, es nuestro deseo serte fieles con respecto a lo que tú nos has enseñado y lo que tú nos has revelado. Señor, así como lo hiciste con Cleofas y con su amigo, tú también te has aparecido a nosotros. Tal vez algunos hasta físicamente, Señor, y no nos dimos cuenta. Pero, Señor, queremos comprometernos contigo de aquí hasta la eternidad. Y mientras estamos en esta vida, Señor, nosotros queremos ser capaces de ser luz para aquellos que todavía no han encontrado la salvación en ti. Por eso te pedimos que obres en nosotros, Señor. Señor, llénanos con tu Espíritu y capacítanos para andar a tu luz, para servirte, para aprender de ti y para compartir con otros toda la gracia que tú has derramado en nuestras vidas. Gracias por ser nuestro Salvador, Jesús. A ti te damos toda la gloria y toda la alabanza. Señor, ayúdanos a caminar conforme a los propósitos que tú tienes. Ayúdanos a andar en obediencia. Gracias te damos y te damos toda la alabanza, Señor. Bendice nuestras familias, bendice las personas con las que tratamos. Ayúdanos, Señor, para ser tus siervos, tus agentes, para poder ayudar a otros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Vacation is over. Se terminaron las vacaciones. El miércoles tenemos estudio bíblico y escuchen lo que estamos haciendo. Nos queda una sola semana de escucha la voz de Dios y la vamos a hacer en 2 semanas para tener tiempo de reflexionar bien en lo que estamos aprendiendo. Miércoles a las 6 de la tarde, aquí en nuestro saloncito, estamos haciendo todavía escucha la voz de Dios. Espero que puedan participar. Y se terminaron las vacaciones, el domingo próximo hay estudio bíblico, para que nadie se confunda, ¿verdad? A las 9 de la mañana y tenemos nuestro servicio a las 10:15. No vengan a las 10:30, llegarán tarde. A las 10:15 el servicio, ¿ok? Si hay algunos hermanos que tienen deseo de tener un momento de oración, les espero el viernes a las 6. Si quieren nos encontramos allí en el saloncito y
tenemos algún tiempo para orar, los que puedan y quieran, ¿verdad? El viernes a las 6, simplemente para orar. No les vamos a dar el sermón, ni el estudio de hora y media, ni necesitamos orar también. Amén. Entonces, si quieren acompañar el viernes a las 6 de la tarde, les espero por allí. No hace falta traer nada para comer. Oración, hermanos, concéntrense.